Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos, como siempre, mirando todas las actitudes principalmente. No nos olvidemos que esto es lo esencial y lo fundamental dentro de la Biblia cuando estudiamos, porque estos son pasajes muy bien mirados, estudiados y luego dados así, mañana, como un camino pedagógico. Es decir, la Biblia es un libro de enseñanza. Incluso en hebreo ellos tienen el famoso halak, que quiere decir caminar. Es un camino que nosotros estamos haciendo. Es un proceso, decimos también de otra manera. Peala ñandeyara oikua añandeja, peala añandejina, pecha ñandeya güero guatá, peñandere kobe. Peala ñandeya yapo en pecha ñandela ñamaña, ya calcula ñamoingue peñana punto ume. Pero upeaya yapota lleva ñañamindu urire, ya guapu, ya calcula ñamaña, ya guatá, ya yapo. Entonces, queridos amigos, nosotros estamos estudiando este libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, estamos en el capítulo 2. Desde los versículos que van del 12 al 32. Y aquí encontramos la guerra entre Israel y Judá. Vamos a mirar un poco porque se nos presenta siempre a David como rey. Nosotros decíamos que David es ungido como rey en Hebrón por la tribu de Judá. Pero enseguida, después del versículo 8, encontramos que Isboset es ungido como rey de Israel, es decir, estamos hablando en el fondo del reino del sur y del reino del norte. A pesar de que esa realidad aquí en este momento todavía no existía, ¿verdad? Porque recién en el 931 tendremos esta situación de división. Pero como este libro es un libro de reflexión, es un libro que más o menos te presenta y te va diciendo ¿por qué después tenemos también la división en Israel? ¿Por qué tenemos el reino del norte o por qué tenemos el reino del sur? Con Antonio Mañamí, primero David, ¿verdad? David, que tenemos muchos pasajes interesantes, situaciones que él va pasando, va viviendo, incluso va con los filisteos por un tiempo, vuelve, ahora muere Saúl, él está todavía hacia el sur, ¿verdad? Con los filisteos cuando muere Saúl, luego se entera de esta situación y él comienza ya a moverse, ¿verdad? Y son los primeros que le reciben los de su propia tribu, los de Judá, y ahí él es proclamado ya rey de Hebrón. Es como decir, bueno,
Ahora que Israel quedó sin rey, bueno, ñande ya aprovechando, o sea, llamó y la ñande reina, vamos a proclamarle a David, porque él es el verdadero sucesor. Y también porque por otra parte, el autor sagrado ya nos dio a conocer, capítulo 31 del primer libro de Samuel, que los hijos de Saúl habían muerto, a pesar de que aquí hay otro. Entonces, aparece este famoso Abner, que es el general del ejército de Saúl, que conocía de la existencia de este hijo de Saúl, Ishboset. Él no estaba ahí, no ha muerto, entonces va y lo trae, dice. Hijo de Saúl, había llevado a Ishboset, hijo de Saúl, a Mahanaín. Es decir, que en Mahanaín, en esta ciudad, es donde lo van a proclamar rey. Y lo había proclamado rey de Galaad, de los aseritas, de Israel, de Efraín, de Benjamín y de todo Israel. O sea que tiene hasta más poder, ¿verdad? Tiene este Ishboset que el mismo David. Pero, esta es una forma también teológica muy interesante dentro de la reflexión, y el autor sagrado tiene mucho cuidado en presentar la figura de David. Y porque, o si no, David también aparecería aquí como un usurpador del poder, o también David aparecería aquí como alguien que se aprovecha, tiene gran aprovechador, lleva Omar la rey, etc. Entonces, ojo, un bareteo y él mismo se autoproclama rey. Y esto es lo que el autor sagrado quiere evitar, porque nosotros sabemos que ya en el primer libro de Samuel, capítulo 16, Dios mismo lo había ungido a través de Samuel. O sea que él ya es, o ya era siempre un rey en potencia. Y además sabemos que según el capítulo 15 del primer libro de Samuel, Saúl ya había sido rechazado completamente por Dios para continuar como rey de Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Veni, veni, Emmanuel, captivum solve Israel, qui tenit in exilio, privatus Dei filio, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Veni, veni, Rex Gentium, veni, Redemptor omnium, ut salvas tuos famulos, peccatis ibi conscios, gaude, gaude.
Pasque noctis tenebras, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Veni clavis Davidica, Veni clavis Davidica, regnare crudecelica, faciter tutim superum, et claude vias inferum, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel, esse virgula, et sostis tuos umbula, despego tuos tartari, educetam trovarat vi, gaude, 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 Emmanuel, nascetur pro te Israel, nascetur pro te Israel. Veni, veni, Adonai, qui populo in Sinai, legem dedisti vertice, in majestate gloriae, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Veni, o sapientia, veni disponis omnia, veni viam prudentiae, ut doces est gloriae, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. gaude, gaude, Emmanuel. Nascetur pro te Israel. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos ya en este lunes 23, feria privilegiada del tiempo de Adviento. Hoy nos acompaña Malaquías con el capítulo 3, versículos 1 al 4, luego 23 al 24. Yo envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de ti. Y enseguida entrará en su templo el Señor que ustedes buscan.
y el ángel de la alianza que ustedes desean ya viene, dice el Señor. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién permanecerá de pie cuando aparezca? Porque Él es como el fuego del fundidor y como la lejía de los lavanderos. Él se sentará para fundir y purificar. Purificará a los hijos de Leví y los depurará como el oro y la plata. Y así continúa, queridos hermanos. Esta es la misión. Apea la ñandeya de cana. Apea la ñandeña entendean así yo que fuera. Esto si nosotros comprendemos, vamos a hacer un camino verdadero de conversión. Pero ñandela naña genduiro, anaña entendero que Él dice viene como fuego de fundidor, como la lejía de los lavanderos. Upeago y Zeina uñanemo potianwa. El nacimiento de Jesucristo esta Navidad, ya estamos en este lunes, el lunes 23 de diciembre, que ya es la cuarta semana del tiempo de Adviento. Coeno ya esta imagina Pepe y esta noche es Nochebuena, ya esta más coeno. Y luego el 25 la Navidad. El Señor que nace, pero ¿dónde va a nacer? Y va a nacer en nuestra vida, en nuestro corazón. Amará la U, y ahí dice, viene para purificar a los hijos de Leví. Los depurará como el oro y la plata, y ellos serán para el Señor los que presentan la ofrenda conforme a la justicia. La ofrenda de Judá y de Jerusalén será agradable al Señor como en los tiempos pasados. Entonces, viene para depurar, viene para lavarnos. Upearego este año 2025, queridos hermanos, en el tiempo litúrgico. Tiempo litúrgico, ya imagina 2025, lleva diciembre. Y este día 23 nos llama a tomar conciencia de que el Señor viene para depurar, limpiar nuestra vida, nuestra conciencia, nuestra forma de actuar. O pues se mantenga comprometida para que todo el año civil 2025, desde el 1 de enero, o ya desde ahora, lleva por un semana, podamos vivir fuera de toda corrupción, podamos vivir en ese papel fundamental y esencial que el Señor ha puesto en nuestras manos, ser hijos verdaderos de Dios, ser hombres dignos, purificados por su gracia. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el segundo libro, y queremos mirar ahora entonces la figura de David después de haberlo presentado. La división del libro de Samuel, que es un único libro, y ya nos damos cuenta porque continuamente tenemos que volver a este primer libro de Samuel en dos partes, es artificial. Eso nosotros ya lo sabemos. Este es un libro que es la presentación de la monarquía desde el capítulo 8, luego ya enseguida el rey Saúl y luego aquí a continuación el rey David. Y justamente lo dividen en esta parte en que comienza después de la muerte de Saúl y comienza el reinado de David. A pesar de que David ya era rey, él es proclamado recién y va poco a poco para no aparecer como un usurpador o como un aprovechador que se aprovecha de la situación que se está viviendo en Israel y entonces él viene y usurpa el poder. Entonces, para que no suceda eso, encontramos estos capítulos iniciales que nos van presentando. Incluso ese capítulo 1. David, no sé si ustedes se dieron cuenta y recuerdan todavía el famoso lamento por Saúl y Jonatán. Luego David entonó este lamento por Saúl y por su hijo Jonatán y ordenó que se lo enseñaran a los de Judá.
Aquí encontramos dos cosas importantes, decíamos en nuestro estudio. Por una parte, el hecho de entonar un lamento por Saúl. Por Saúl, imagínense. Una persecución a muerte. Y sin embargo, después de que haya desaparecido, haya muerto, haya sido asesinado, ¿verdad?, en esta lucha, en esta batalla contra los filisteos, sin embargo, David llora la muerte de Saúl, que hasta diríamos de su peor enemigo, porque Saúl lo busca a muerte. David sí, en su actitud le perdona en todo tiempo. Ahora, el de Jonatán sí podríamos decir, porque Jonatán en todo momento le había incluso cedido, incluso él entiende y le dice, no, esto te corresponde a vos. Yo seré bueno, seré todo lo que sea, seré el primogénito de Saúl, tendría que asumir, pero me parece que en este caso es Dios el que te ha elegido a ti. Interesante, como esa intuición, ¿verdad? Pero después el autor sagrado también nos pone mucho mejor, para no decir de palabra nomás, llame estoy con la rey, quedante de parte de Jonatán. También podría haber sucedido así. Pero sabemos que la misma división luego es artificial. Y entonces aquí es una reflexión teológica que podemos utilizar esa misma palabra, ¿verdad? O sea, esta misma historia es una historia artificial, podemos decir. Es una historia narrada, tramada, pensada teológicamente. Porque al ser un libro pedagógico, lo que el autor sagrado y la comunidad nos quiere enseñar son las actitudes de David, las actitudes de Saúl, la actitud de Jonatán. Y para que no aparezca también como que David tiene una actitud de aprovechador, decíamos, o de usurpador, el autor sagrado también cuida estos detalles. Ahora Isboshet es puesto como rey de Israel también, en cuanto que David es rey de Judá, proclama. Y comienza la tercera partecita, como ya dijimos, del versículo 12 y que va hasta el 32. Abner, hijo de Ner, y los súbditos de Isboshet, hijo de Saúl, partieron de Mahanaim hacia Gabaón. También Joab, hijo de Sarvía, y los súbditos de David salieron y se encontraron junto al estanque de Gabaón. Cada grupo se apostó a cada lado del estanque. Abner propuso a Joab que algunos jóvenes luchen entre sí delante de nosotros. Contestó Joab, que así sea. Y ahora nuestro versículo que hoy estamos estudiando y queremos subrayar es este versículo 15. Entonces avanzaron 12 benjaminitas por Isboshet, hijo de Saúl, y 12 de los de David. Aquí, como decíamos, es igualito como la lucha que encontramos en la lucha de David con Goliat. Goliat había desafiado al ejército de Israel, que salga alguien, a ver, una nota, y el que vence entonces va a quedar como el patrón, ¿verdad? El vencedor es el que va a gobernar, y los demás serán sus servidores, serán sus esclavos. Es el mismo estilo lo que aquí nos está presentando como propuesta de Abner a Joab. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay. Ya está el pesebre adornado, el niño en su lecho está, la Virgen velada
gatita, la ovejita y el picaflor. Y sobre todo, alma mía, con todo tu corazón, Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay, Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, estamos iniciando ya esta cuarta semana del tiempo de Adviento y ahora es María quien corre al encuentro de su prima Isabel. La alegría y el gozo de portar al Salvador en su vientre. No la encierra absolutamente ni la hace sentirse encumbrada, orgullosa. Al contrario, la saca y se coloca en camino para ir en búsqueda de otras personas, de los seres humanos, en especial de los más necesitados, y hacerles también participar de esa salvación que Dios está suscitando en medio de nuestra historia a través de su pequeñez. El encuentro de María e Isabel, de estas dos mujeres, es una escena sensacional, ¿verdad? Que tiene unos elementos tremendos de transgresión por una parte y de subversión. Dios hace que las mujeres ahora sean las portadoras y anunciadoras de la buena noticia. Las mujeres en la encarnación, pero también en la resurrección, son las testigos de la salvación. Así lo deja muy claro el Evangelio. Dos mujeres ahora hablan de la salvación, María e Isabel. Es algo impensable, ¿verdad?, para la sociedad y para la religión judía. Es una transgresión total. Pero el tiempo nuevo que se está inaugurando con la encarnación del Hijo de Dios hace que ahora se establezcan estos nuevos criterios de la participación de la mujer. Isabel, en el relato, toma una postura de profetisa. Su actitud es humilde, reconoce su pequeñez y también su indignidad frente a la visita que le está haciendo la mujer que lleva en su seno al autor de la vida, al Señor de la historia, Jesús. Cuando una persona ha entrado en la lógica del Espíritu, entonces las palabras ciertamente que sobran. Pero más que palabras, es el vientre de esta mujer que se llena de alegría. La criatura que está en su vientre se está gestando, es Jesús que se está formando. Siente también la presencia del Salvador que llega a visitar la historia de una manera muy real para llevarla luego a la plenitud. Se da de esta manera un diálogo entre estas dos mujeres que llevan en su seno la vida de dos hombres muy importantes, hombres nuevos, Juan y Jesús. Una lleva en su seno al más grande nacido de mujer, la otra lleva en su vientre al hombre nuevo, al nuevo Adán, al que es el principio y fundamento de nuestra humanidad. Hay ciertamente como una sinfonía perfecta entre estas dos mujeres, María e Isabel. Sintonía que ya coloca en evidencia, sin haber nacido los niños aún, esa relación profunda que habrá luego entre el precursor, Juan el Bautista, y el Mesías, Jesús de Nazaret.
Entonces, queridos amigos, aprendamos de María a creerle a Dios para vivir con generosidad el amor que Dios derrama en la vida de los que creen. Y como ella también, hay que salir al encuentro, al servicio de la vida, vivir siempre en disponibilidad. Esa es una tarea esencialmente nuestra, esencialmente cristiana. Y también de Isabel nosotros aprendemos a reconocer en los otros las maravillas que Dios va haciendo en sus vidas. Que también el testimonio de Isabel sea para nosotros y nos ayude a cada uno de nosotros a vivir en mayor fidelidad a Dios. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que preparemos bien el nacimiento de Jesús. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos a través de YouTube, Instagram y Facebook. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas serán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Gabriel tembló, conmovido con tanta belleza. Madre de Dios, vuélame en tu mirada de amor de la anunciación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas serán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con el capítulo 2 del segundo libro de Samuel, la guerra entre Israel y Judá. En este versículo 15. Entonces avanzaron 12 benjaminitas por Ishbosheth, hijo de Saúl, y 12 de los de David. Aquí nos presentan las 12 tribus, también, ¿verdad? 12, pero aquí dice los benjaminitas. Sin embargo, los otros vienen también. Interesante es la universalidad. Ellos van a pelear uno contra el otro. Entonces, esta segunda partecita que nosotros tenemos en general de nuestro libro sigue un orden más bien temático, más que cronológico.
Entonces aquí nos estamos encontrando en una cuestión bien temática, porque el tema ahora será David. Entonces, más que cronológico, lo que pudo haber sucedido o cómo pudo haber sucedido. A pesar que más o menos también nos va presentando una cierta cronología, ¿verdad? Porque Manoriré, Saúl es como que viene cronológicamente y David que va a asumir el reino y así sigue por delante. Pero, en fin, David, rey de Judá en este momento, en contraste con Ishbaal, hasta que se proclama también rey de Israel. Aquí está el contraste. David, proclamado en Hebrón, por la tribu de Judá, Ishbosheth, que es proclamado directamente por Abner, hijo de Ner, que era general del ejército de Saúl. Nosotros reflexionamos anteriormente y decíamos, y bueno, Abner quiere continuar en el poder, ciertamente, eso es lo que nos va demostrando poco a poco el texto sagrado. Es la actitud de Abner aquí en realidad la que nos quiere mostrar. Él se quiere adueñar o se está adueñando de algo que no le pertenece, pero para justificar, pantalla ya es allende, le pone aquí a Ishbosheth, porque claro, Ishbosheth, a ser el hijo de Israel, mejor dicho, de Saúl, entonces Israel queda oficialmente, queda en manos siempre de la dinastía de Saúl, en la dinastía de Saúl. Bueno, hasta ahí no hay ningún problema, pero que en cuanto David había sido ya proclamado por los de Judá. Y ahora por eso viene como tercer momento esta guerra. Es la guerra por el poder, ¿verdad? Es Abner el que propone a Joab que algunos jóvenes luchen entre sí delante de nosotros. Contestó Joab, que así sea. Entonces avanzaron 12 benjaminitas por Ishbosheth, hijo de Saúl, y 12 de los de David. Entonces David, rey de Judá, está en contraste. Ishbosheth es también Ishbaal, quiere decir, Baal es mi señor. Te está hablando de cierta manera, nada más y nada menos que de el olvido o el dejar a Yahvé de lado y nosotros que vamos detrás de otros dioses. Eso es lo que quiere subliminalmente transmitirnos el autor sagrado. Yandeña y Meina con otros dioses, con otros ídolos. Y entonces, luchas contra los filisteos, Jerusalén, el arca, la promesa dinástica, guerras con otros pueblos, Betsabé, rebelión de Sibá, apéndice final completa con datos sueltos de las narraciones precedentes. Pero se presenta a David para los israelitas el rey más grande. David comienza a presentarse aquí y se le está dando la grandeza que ellos quieren poner y que quieren demostrar. David es el rey y la figura que se coloca detrás de Moisés y de Elías. Atención, David se coloca detrás de la figura de Moisés y de Elías. Es importante tereína, entra a ganar su espacio. David históricamente es un rey muy importante. Recibe una nación deshecha. Ya sabemos, y el autor sagrado se encarga luego de mostrarnos que hay petela y situación durante el tiempo de Saúl. Añade mando a ponernos para el primer libro de Samuel, donde ya se oíla Saúl, da y oíla la camiseta por el pueblo. Sino que mombrillente, no moje hoy camiseta, y sin dar una respuesta tan positiva a aquella que estaba necesitando el pueblo, ¿verdad? Sin embargo, el rey David es muy importante, porque al recibir una nación deshecha, él en pocos años la convierte en el reino principal de la franja costera. En pocos años, David convierte esa franja costera de Israel en ¿qué cosa? En un reino principal, en su reino principal. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Todo parecía a pedir de boca, pues el río Solana estaba calmado y el vado habitual ofrecía la seguridad de siempre. Y por eso el confiado arriero entró adelante en la corriente cabestreando el primer buey y los demás, cargados hasta el tope, le seguían en fila lenta y dócilmente. Pero cuando la recua alcanzaba la mitad del curso, una intempestiva creciente se le vino encima y arrancó de cuajo todas las mercancías a los lomos de las bestias, que libres del peso, pudieron ganar la otra orilla en donde las esperaba el azorado y jadeante arriero, que se había salvado por un pelo, y veía cómo las cargas bajaban dando bandazos contra las piedras, pero no perdió su esperanza y en medio de la angustia invocó a San Juan Cancio, del que era ferviente devoto. Al instante los fardos, que ya iban muy lejos, comenzaron a subir contra la tromba, y como si tuvieran vida propia eludían las piedras y los troncos que la impetuosa riada arrastraba en su desmadre, y fueron arrimando mansamente uno a uno a la ribera en la que el dueño del cargamento observaba con estupefacción el milagro. Sobrepuesto del impacto sacó los bultos, no faltaba ninguno, los reacomodó en sus bueyes y continuó el camino dándole gracias a Dios y a San Juan Cancio por ese prodigio nunca visto. Jan Canty, nacido el 23 de junio de 1390 en Kety, Polonia, creció en Cracovia, una ciudad que por su ubicación era el puente entre el oriente y el occidente europeos, y en ella confluían e intercambiaban sus productos mercaderes españoles, italianos, franceses, húngaros, checos, eslovacos y hasta turcos, entre otros. Tal cosmopolitismo le confirió a Juan Cancio, nombre latinizado y que es con el que la Iglesia lo conoce, una amplia perspectiva cultural, que lo surtió de suficiente información para afirmar su fe evangelizadora, porque veía en esos forasteros un vacío espiritual que él sentía la necesidad de llenar, y por eso ingresó muy joven a la Universidad de Cracovia, fundada por Casimiro el Grande en 1364, y hoy es conocida como la Jagelloniana, que gozaba de gran prestigio, y en ella adelantó con brillantez sus estudios. Obtuvo el título de maestro de artes, luego se doctoró en filosofía en 1417 y 2 años después en teología, y a continuación fue ordenado sacerdote. Dadas sus notables calificaciones y su fogosa elocuencia, lo nombraron profesor de filosofía y teología del mismo claustro, y San Juan Cancio permaneció allí el resto de su vida, excepto una temporada de varios años en la que por intrigas de algunos profesores envidiosos fue enviado a Olcús como párroco, y aunque no tenía experiencia en este tipo de apostolado, realizó en esa aldea una intensa y fecunda labor pastoral, mediante la cual rejuveneció la fe de sus feligreses, que entre otras cosas, cuando lo devolvieron a la universidad, realizaron protestas y lloraron profusamente su partida. Pero como contrapartida, los alumnos recibieron alborozados al afamado profesor, que en adelante solo salió para realizar 2 peregrinaciones, una a Roma y otra pasando por la ciudad eterna a Tierra Santa, y en una de esas oportunidades fue cuando en el camino lo atracaron los delincuentes, huyeron, y San Juan Cancio, al darse cuenta de que todavía guardaba algunas monedas de oro en sus bolsillos, alcanzó a los ladrones y se las entregó diciéndoles que le perdonaran, porque no se había percatado de que tenía más dinero, y ante esta actitud los asaltantes le devolvieron todo, se confesaron con él y recompusieron sus vidas. Pero a pesar de ser un académico de toda la regla, San Juan Cancio predicaba diariamente en las distintas iglesias de Cracovia, visitaba enfermos, socorría a los desvalidos, a los que le regalaba hasta su manto o sus sandalias, y siempre salía a las calles con sus comidas, las de él, para dárselas a algún pobre, en el que, decía San Juan Cancio, veía a Jesús
cuyo rostro buscaba, además, en el permanente ayuno, penitencia y meditación, a las que dedicaba el tiempo libre de las clases que preparaba con rigor al comienzo de la noche, porque el resto era para la oración, y solo dormía 2 horas en la madrugada. A pesar de su avanzada edad y los achaques causados por su austeridad, San Juan Cancio mantuvo inalterable su ritmo de trabajo hasta que a los 83 años tuvo que rendirse y murió en su amado claustro el 23 de diciembre de 1473. Fue canonizado en 1767 por el Papa Clemente XIII. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a San Juan Cancio que nos enseñe a ser benignos con los que nos hacen daño. Trocitos de madera ya techaron el establo. En el cielo hay una estrella que guía a los Reyes Magos. El niño José y María, moldeados en el barro, dan la imagen navideña y la yegua color rosado. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñame, yara y pehuara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñame, yara y pehuara. Con chipá se hizo la cena y un pedazo de embellú. Estamos en Nochebuena, la noche del Boralbú. Qué lindo que está el pesebre, mirana un poco el urbú. En sus orillas cantando su tristeza un cururú. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñame, yara y pehuara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñame, yara y pehuara. Cariño hacia Jesús se enlazaron con la caña y el famoso arroz Jesús. En la tierra el pasto verde y en la mente una ilusión. Un paisao y la gente, oh, hace corazón. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñame, yara y pehuara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñame, yara y pehuara. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Antiguo Testamento. Estamos conversando nosotros sobre el segundo libro de Samuel. Estamos diciendo que David es la figura más importante que recibe una nación deshecha, pero al mismo tiempo sabemos que en pocos años David la va a convertir en el reino principal de la franja costera. Recibe un reino dividido y establece una monarquía unificada. Más allá de sus fronteras, somete a vasallaje a casi todos los vecinos de alrededor. Da a su reino una capital administrativa y religiosa de gran influjo atractivo. Organiza un gobierno y un ejército. Da origen a una dinastía estable. Origen a una dinastía estable. Entonces, así como todos los otros procurarán o quieren esa dinastía, la continuidad en su misma familia, el hijo, el nieto, los primogénitos, bisnietos, ovesin. Entonces en David podemos encontrar que él da a su reino una capital administrativa y religiosa de gran influjo atractivo, organiza el gobierno y el ejército que dé origen a una dinastía estable. Ya veré cuáña de dinastía ave, los mismos criterios y los mismos valores. Es interesante entender un poco esta realidad. Lo que la palabra de Dios siempre y toda la Biblia, 73 libros de nos va a hablar de la unidad y al mismo tiempo nos pone en contraste con la unicidad. Va en la unicidad, unicidad quiere decir que todos tenemos que ser los mismos, todos tenemos que pensar de la misma manera, todos tenemos que vivir de la misma manera, todos tenemos que vestirnos de la misma manera por el uniforme. Bueno, vean la unicidad. Sin embargo, la unidad admite las diferencias entre nosotros, pero que busca, atención, un solo objetivo. No es unicidad, porque unicidad es una cosa chata, plana, donde
Todos somos el mismo color, todos somos el mismo sabor, todos somos el mismo lo que vos quieras. Sin embargo, la unidad quiere decir que hay diversidad. Por ejemplo, el cuerpo. El cuerpo es una unidad porque el dedo responde a la necesidad de mi cuerpo. Mi ojo responde a la necesidad de mi cuerpo. Mis brazos responden a la necesidad de mi cuerpo. Y cada uno de los elementos, y ahí hay diversidad. La boca no es igual que la nariz, ni la nariz igual que la oreja, o la oreja igual que tu dedo. O sea, cada uno es diverso. En la diversidad nosotros apuntamos a un solo objetivo. Es la reciprocidad, podemos decir, recíproco. El oído me ayuda a mí para muchísimas cosas del movimiento de mi propia vida. Las manos me ayudan para formar y conseguir esa unidad. Pues ya es. Y aquí eso es lo que estamos encontrando, ¿verdad? Es una dinastía que tiene su origen y tiene su origen estable. El origen estable porque no es que solamente por hoy, ayer, sino que el compromiso será siempre aquel de buscar la unidad, de caminar en la unidad, de ayudarnos en este camino de la unidad, hasta llegar a una verdadera unidad. Bueno, y así entonces podemos ir encontrando. Ahora, teológicamente, es el beneficiario de una nueva elección y de una promesa, teológicamente. Atención, David. David entonces es beneficiario de una nueva elección y de una promesa. Queridos hermanos, así entonces estamos nosotros con nuestro tema de este segundo capítulo del segundo libro de Samuel. Ahora ya cañan de Eina. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué ahora se nos va a venir también esta guerra? ¿O por qué tenemos esta guerra entre Israel y Judá? Cuando las diferencias son grandes o cuando queremos simplemente una unicidad, upeando y como Enoch. Unidad sí. Unidad significa capacidad y apertura. Ñañemongueta hanguaya esa hanguamba evalega la ñande putuomilla guata pona hanguesa. Hayeya po hanguesa peñande ya la añade. Muy bien, queridos amigos, yo me despido de ustedes por el día de hoy. Vamos a seguir nuestra reflexión teológica, bíblica, y les doy la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.